Para analizar una escritura, por supuesto, lo que necesitamos, aparte del conocimiento, es la escritura en sí. Bien, aquí tenemos una escritura, por ejemplo, y en todas las escrituras que vamos a utilizar, generalmente las neolatinas, que son con las que nos vamos a mover, da igual el idioma, por supuesto, pero el tipo de escritura se mantiene de la misma forma. Quiere decir, ¿qué hacemos nosotros con la escritura cuando la analizamos? Bien, tenemos que utilizar un eje de coordenadas, es muy importante. Sabemos que un eje de coordenada tiene el eje de ordenadas y el eje de abscisas. Nosotros lo que hacemos es desplazar el eje de ordenadas y el eje de abscisas a un determinado lugar del papel o a un determinado lugar de los grafismos de la escritura. Porque lo que sabemos o lo que hemos visto es que la escritura, aparte de esos ejes de coordenadas, quiere decir, siempre la escritura se va a mover hacia la parte superior, hacia la parte inferior, hacia la izquierda o hacia la derecha. Pero en general cada uno de los grafismos, no el renglón de la escritura. Quiere decir, nosotros evidentemente en este país o en Occidente escribimos de izquierda a derecha. Bien, eso es la escritura en su totalidad. Pero yo estoy hablando de lo que es un grafismo en sí. Por ejemplo, una letra, para que lo entendamos mejor. Una letra, cuando la construimos, tiene diferentes direcciones. Yo, como la he definido, es trazos que suben, trazos que regresan, trazos que bajan, trazos que avanzan. Quiere decir, si lo viéramos como un mapa a nivel geométrico, pues veríamos eso, que es todo lo que se mueve a través del eje de coordenadas. Que es decir, el norte del papel sería la parte superior, por supuesto, el sur del papel sería la parte inferior, el oeste del papel sería la izquierda y el este del papel sería la derecha. Nosotros, los humanos, nos movemos de esa misma manera. Quiere decir, esas cualidades que tienen esas direcciones de la escritura corresponden con comportamientos globalizados. Es decir, nosotros cuando, por ejemplo, vemos en la escritura movimientos que van hacia la parte superior del papel o hacia el norte del papel, siempre los vamos a relacionar con conceptos de elementos superiores, aquello que queremos alcanzar. Bien sea un puesto de trabajo más alto, más elevado, un estatus social más elevado, la creencia en Dios o la creencia en algún ser divino. Y eso siempre lo vamos a proyectar con ese tipo de movimientos. Mientras que cuando los movimientos descienden o van hacia el sur del papel, la cualidad que desarrollamos los seres humanos es sobre lo que nosotros tenemos fuerza, capacidad de lucha, objetivos sobre lo que tenemos un cierto dominio, aquello que nosotros realmente controlamos. Y de hecho, cuando jerárquicamente hacemos estatus sociales, siempre a lo que nosotros consideramos un estatus social más bajo que nosotros lo ponemos precisamente por debajo, al sur del papel. Esto no es casualidad, son objetivos, son comportamientos bastante racionales que generación tras generación hemos ido aprendiendo. Por supuesto que en otras culturas hay ciertos matices en cuanto a la dirección del papel o en cuanto a la dirección de los trazos, porque hay países que se escribe de derecha a izquierda o de arriba a abajo. Por supuesto, en este caso hay matices diferentes, pero bueno, no es el caso que nos ocupa ahora mismo. Nos vamos a quedar con nuestra escritura, que ya es complicada de por sí. Bien, por ejemplo, cuando nosotros escribimos hacia la derecha, vamos hacia los demás, hacia lo que está fuera de nosotros. Bien, de hecho, por eso escribimos de izquierda a derecha, porque lo que intentamos es conseguir buscar un objetivo en la vida, conseguir ir más allá, un poco expandirnos con el universo y relacionarnos con el universo. Entonces, aquellos movimientos de la escritura que van hacia la derecha, lo que definen es la actitud de conquista de lo demás, conquista de todo lo que está fuera de nosotros. Por otro lado, todos los movimientos que se mueven hacia la izquierda del papel, o trazos que regresan porque van al principio de la escritura, están relacionados con el ser, quiere decir, con nosotros mismos, con lo más profundo, con lo que nos define, con nuestro género, con nuestra más profunda intimidad. Pero en cualquiera de las cualidades siempre nos vamos a mover todos igual. Quiere decir, no hay una persona que se mueva de una forma y otra persona que se mueva de otra.
Esto es lo que hace que este tipo de análisis sea mucho más preciso, porque siempre vamos a intentar hacer un análisis particular, pero siempre siguiendo unos movimientos muy determinados. No trabajamos al azar, no trabajamos por tipos de escritura, trabajamos por manifestaciones muy concretas de cada una de las personas estudiadas. Después, cada una de estas cualidades, de estas 4 cualidades, si seguimos el eje de coordenadas, vamos a ver que tiene 3 sentidos diferentes. Quiero decir, nosotros podemos subir por el eje de ordenadas y podemos subir por la derecha, por el mismo eje que sería el centro, o por la izquierda. Esas son las 3 formas de subida. Cada uno de los sentidos matiza aún mucho más esta forma de analizar la escritura, porque cuando nosotros subimos por el lado derecho de este eje, lo que estamos haciendo es prevenirnos o de alguna forma interactuar con la sociedad viendo aquello que nos puede interesar o aquello que nos puede perjudicar, siempre haciendo una pantalla para coger aquellas cosas que nos pueden interesar desde un punto de vista perceptivo. Mientras que, por ejemplo, el sentido de subida por el eje central siempre nos va a dar la capacidad de coger cosas de fuera, pero algo que nos llegue a nutrir, algo que realmente nos satisfaga, nos dé placer, bien sea a través del conocimiento, bien sea a través de la alimentación. Cualquier forma de placer siempre lo vamos a ver sobre ese movimiento de subida por el eje. Mientras que el movimiento o el tercer movimiento que subiría por la izquierda, lo que nos va a dar es la capacidad de conquistar algo, conseguir algo, subir en la escala social. Entonces, cuando nosotros queremos un objetivo mayor, un trabajo más sofisticado o mejor remunerado, lo que vamos a hacer es potenciar ese movimiento que sube por la izquierda de ese eje de coordenadas. Esta forma de ver la escritura la vamos a repetir siempre en los otros 3 sentidos, porque vamos a ver, tenemos también los 3 sentidos de los movimientos que van hacia la derecha. Por ejemplo, el movimiento que va por la parte superior, lo que nos va a decir es cómo interactuamos con la sociedad, la capacidad que tenemos de movernos socialmente, el contacto que tenemos con los demás, la parte física o mecánica que tocamos hacia los demás, mientras que el movimiento que va hacia la derecha, pero por el eje de abscisas en este caso, lo que nos va a dar es la pista de cómo nos divertimos, cómo interactuamos con todos los demás, la parte más lúdica de nuestra vida, la parte más divertida de nuestra vida, aquello que nos da cierta psicomotricidad. Y por último, el trazo que avanza, pero por la parte inferior, lo que nos va a dar es la pista de cómo nos comunicamos con los demás, cómo interactuamos a nivel intelectual, a nivel comunicativo, con el resto de los humanos. ¿Esto qué es lo que va a hacer? Potenciar nuestras dotes comunicativas, nuestra capacidad de venta, nuestra capacidad de compra, nuestra capacidad de conseguir objetivos a través de la comunicación, siempre desde el punto de vista de la comunicación.